La madrugada aún no había encontrado forma cuando despertaste con aquella sensación familiar, un peso invisible, como si algo en tu casa o en tu alma estuviera fuera de lugar. La respiración vino corta, el pensamiento vino denso. Y antes incluso de levantarte, sentiste de nuevo aquel frío silencioso que acompaña los días en que nada fluye. Era como si tus caminos estuvieran cerrados, como si cada paso exigiera el doble de fuerza, como si la vida se hubiera convertido en una sala estrecha, sin ventanas, sin viento y sin dirección. Afuera, el mundo ya corría. Plazos, cuentas, mensajes, preocupaciones. Aquí dentro, sin embargo, había la vieja sensación de estancamiento, aquella que no grita, pero aprieta, aquella que no explota, pero consume. Y te preguntaste, quizás por milésima vez, ¿por qué las cosas que deberían avanzar parecen atascarse? ¿Por qué tu dinero nunca se acomoda? ¿Por qué relaciones, proyectos, sueños? Todos parecen ser succionados por una misma niebla gris que ocupa tu vida como un huésped que nunca fue invitado. El viento de la madrugada trajo respuestas que la mente olvidó. Silencioso, sutil, casi imperceptible, pero existente. Y mientras te movías por la casa, algo llamó tu atención. Un objeto, pequeño, aparentemente inofensivo, casi parte del paisaje. Pero en aquel instante era como si hubiera pulsado, como si por primera vez pudieras verlo de verdad y no solo divisarlo. Pocos saben lo que Guo Pu descubrió al escuchar el amanecer. No comprendías aún, pero había algo en él que parecía desplazado, desequilibrado, adormecido, como un guardián herido, como un espejo que ya no refleja nada. Y entonces una pregunta surgió en tu pecho, despacio, con el peso de una revelación que aún no se entiende, pero que ya se presiente. ¿Será que este objeto está drenando la energía de mi vida? Las horas anteriores habían sido duras, la noche pesada, el cuerpo cansado. Y la mente inquieta, como si estuviera intentando avisar algo que insistías en no escuchar. Intentaste seguir el día normalmente, pero la sensación de estancamiento parecía tener raíces profundas, como si un flujo invisible hubiera sido interrumpido dentro de la propia casa. Hay silencios que gritan más que el ruido, y aquel silencio estaba gritando en ti. Cada paso que dabas revelaba más señales, cuentas que se acumulan, peleas recurrentes, sueños inquietos, planes que nunca avanzan. Todo eso tiene un eco, un núcleo, un origen. Y hoy estabas a punto de descubrir que el bloqueo nunca vino de fuera, sino de dentro, de la casa, del espacio que debería amparar tu espíritu y fortalecer tus caminos. El objeto seguía allí, discreto, inmóvil, pero con una presencia que ahora no podías ignorar. Parecía guardar historias, pesos, memorias, quizás hasta energías que ya no te pertenecen. Y mientras lo observabas, una sensación extraña tomaba forma, como si el propio tiempo se hubiera detenido, aguardando el instante en que finalmente entenderías. Algo estaba siendo llamado, algo quería ser visto, algo en ti quería despertar.
La mañana avanzó, y con ella creció una inquietud antigua, pero que hoy se manifestaba con claridad por primera vez. Era como si el objeto, aquel que desde hace tanto tiempo vive allí, estuviera interfiriendo en tu vida de un modo que nunca imaginaste posible. ¿Será exageración?, pensaste. Pero la sensación, tan precisa como un susurro espiritual, decía que no. Hay fuerzas que operan en lo invisible. Hay vibraciones que mueven la prosperidad o que la alejan. Hay pequeños detalles que, mal posicionados, se convierten en portales de discordia, deudas, peleas, pérdidas y agotamientos constantes. Y era eso lo que sentías, incluso sin comprender. Por un instante cerraste los ojos y allí, dentro de ti, algo se abrió. Un vacío que no era miedo. Una percepción que no era pensamiento. Una verdad que no era lógica, pero que era innegable. El objeto atrajo tu mirada otra vez. Y entonces, como un eco venido de un lugar que no sabías nombrar, las palabras surgieron. Todo objeto tiene un alma. Así fue como comenzó el despertar. Existe un momento en la vida en que la fuerza no viene del entendimiento racional, sino de la sensibilidad. Y en aquel instante ya no eras solo alguien viviendo un día común, te convertías en alguien siendo llamado. Llamado por lo que está oculto, llamado por lo que fue olvidado, llamado por lo que necesita ser restablecido. Tu corazón comprendió algo que tu mente aún no alcanzaba. Aquel objeto no estaba solo ocupando espacio, estaba ocupando energía. Y la energía ocupa destino. Te acercaste, no con miedo, sino con respeto. No con superstición, sino con conciencia. Y por primera vez percibiste detalles que antes nunca habían importado. La dirección, el material, la altura, el peso, el color, el lugar exacto donde reposa. Todo eso revelaba un lenguaje silencioso que nunca habías aprendido a descifrar. Pero ahora estabas listo. El aire a su alrededor parecía más pesado, el espacio más denso. Tu cuerpo sabía que algo allí estaba fuera de flujo. Tu espíritu sabía que algo necesitaba ser corregido. Y entonces percibiste. En los últimos meses, quizás años, todo lo que envuelve tu prosperidad, tus relaciones, tus sentimientos y hasta tu salud pareció moverse en círculos. Nada avanzaba de verdad. Y ahora, mirando aquel objeto, comprendías que había un vínculo entre tu estancamiento y algo tan simple como un símbolo olvidado, mal posicionado o cargado de vibraciones antiguas. Era como si tu casa estuviera intentando avisarte desde hace mucho tiempo. Como si cada tensión, cada deuda, cada conflicto, cada peso emocional estuviera ligado a ese punto de energía debilitado. Pero solamente hoy lograste escuchar. La casa posee sus propios meridianos, caminos invisibles por donde la energía circula, así como la sangre corre por el cuerpo. Cuando uno de esos caminos es bloqueado, toda la vida alrededor sufre. Y aquel objeto era el bloqueo. Un gobernador silencioso que atraía estancamiento, desgaste, peleas, escasez, retrasos y demoras, como un imán invertido, tirando todo lo que debería fluir hacia un remolino de parálisis. Pero, ¿por qué ahora lograste percibir esto?
¿Por qué hoy y no antes? Porque hay despertares que solo ocurren cuando el espíritu está listo, y tú lo estás. A partir de este momento, nada en tu casa será visto de la misma manera, y nada en tu vida seguirá el mismo flujo de antes. Acabas de entrar en la senda donde las energías revelan sus secretos, y donde cada objeto deja de ser un adorno y se convierte en un símbolo, una llave, una herramienta de construcción espiritual. Era la hora de desvelar lo que Guo Pu llamó el alma de los objetos. La hora de comprender por qué aquello que parece inofensivo puede bloquear caminos enteros. La hora de descubrir qué en tu casa atrae deudas, conflictos y estancamiento a tu vida, y cómo esto puede ser transformado. Un nuevo capítulo se abrió ante ti. No comienza con respuestas, comienza con coraje. Y acabas de demostrarlo al mirar lo invisible sin desviar la mirada. Si estas palabras tocaron tu corazón, escribe: yo confío en el flujo del Tao. El camino que se abría ante ti no estaba hecho de piedras, ni de paredes, ni de pasos. Estaba hecho de percepción. Y a medida que tu conciencia se expandía, una presencia antigua comenzó a acercarse, silenciosa como el rocío, profunda como la montaña, sutil como el primer soplo de la mañana. Fue entonces que lo sentiste. Antes de ver, sentiste. Guo Pu. No como un hombre que llama a la puerta, sino como una vibración que despierta, como si la propia casa respirara diferente, como si el aire ganara textura e intención. Y cuando parpadeaste, el mundo alrededor cambió de temperatura. La sala ya no era sala, el tiempo ya no era tiempo. La casa se había convertido en montaña. El silencio se había convertido en presencia. Ya no estabas solo donde estabas. Estabas donde necesitabas estar. La niebla subía de las piedras, densa y suave como lana. El sonido distante de un río corría como si estuviera vivo, murmurando historias que la mente humana hacía mucho había olvidado. El bambú se inclinaba con el viento como si saludara tu llegada. Y en el centro de todo esto, dentro y fuera de ti, estaba él. Guo Pu no caminaba, él fluía. Su manto era simple, color de tierra húmeda. Su mirada, sin embargo, llevaba la tranquilidad de alguien que conoce no solo lo visible, sino los caminos de lo invisible. No parecía antiguo, parecía eterno. Entre sus manos, una pequeña rama de bambú. En los ojos, la lucidez del cielo de invierno. Y cuando habló, su voz no llegó solo a tus oídos, llegó a tu pecho. Llegó a tu espíritu. Caminante, dijo él, la casa habla, pero pocos son aquellos que saben escucharla. Tu corazón reconoció la verdad antes de que la mente intentara interpretarla. El maestro continuó: el objeto que ahora inquieta tu espíritu no es solo materia. Todo objeto es un espejo. Todo objeto guarda un flujo. Y aquello que reposa en tu casa reposa también en tu destino. La energía que acoges es la energía que moldea tus pasos. La niebla parecía apartarse para que pudieras verlo con más claridad. Guo Pu se acercó, lento y firme,
como alguien que no teme al tiempo. Desde las montañas hasta el fondo de los ríos, todo vive según el Tao. El flujo es el corazón del universo. Donde él circula, la vida florece. Donde él se estanca, la vida enferma. Respiraste hondo, el aire parecía más ligero. El maestro sonrió, percibiéndolo. Finalmente escuchaste la llamada. Y así es como comienza toda transformación verdadera. No con fuerza, no con desesperación. Silo con la delicadeza de quien decide ver lo que siempre estuvo ante los ojos. Al fondo, el río hizo un sonido más intenso, como si confirmara cada palabra dicha. Hay objetos, continuó el maestro, que atraen prosperidad, otros equilibrio, otros protección. Y hay aquellos que atraen deudas, conflictos y estancamiento, no por maldad, sino porque fueron colocados en el lugar equivocado, o cargan intenciones antiguas, o reposan sin honor, o bloquean el movimiento del chi. El viento pasó entre los bambúes, produciendo un canto suave, como el sonido de miles de hilos finos vibrando juntos. «Hoy verás», dijo Guopu, «que tu casa no es solo el espacio donde vives, es un organismo, un campo espiritual, un cuerpo energético que responde a lo que olvidas, a lo que guardas, a lo que ignoras y a lo que amas». Él entonces caminó, guiándote por entre la niebla, y a cada paso el paisaje parecía conectarse con recuerdos tuyos, pasillos, objetos, memorias. Caminabas entre montañas y, al mismo tiempo, caminabas dentro de tu propia casa. El maestro decía: «Cada montaña tiene su guardián, cada río tiene su dirección, cada casa tiene su flujo, y cuando ese flujo es herido, los moradores sufren, no porque son débiles, sino porque se desconectaron de la sabiduría de la tierra». Él tocó el bambú que sostenía y continuó: «La energía de la casa es como el bambú, flexible, viva, silenciosa. Cuando se encorva sin equilibrio, se parte. Cuando es honrada, florece hasta el cielo». Sentiste algo abrirse dentro de ti, un reconocimiento inesperado, como si toda tu vida hubiera esperado por ese momento. El maestro hizo una pausa larga, mirando hacia el horizonte cubierto de brumas, y entonces dijo la frase que marcaría la transición de tu entendimiento: «Lo que fluye con el tiempo, vence al tiempo». Al escuchar esto, algo dentro de ti se realineó. Guopu alzó la rama de bambú, permitiendo que el viento pasara por ella. El sonido era suave, pero revelador, como si contara secretos. «El objeto que hoy despertó tu incomodidad», él explicó, «no es culpable de nada, solo refleja tu propio viaje. Si está atrayendo deudas, es porque la energía de la escasez encontró abrigo en él. Si está atrayendo conflictos, es porque la vibración de la discordia reposó en su espacio. Si atrae estancamiento, es porque fue olvidado, negligenciado o desplazado». El maestro posó la rama en el suelo con reverencia. En el Feng Shui, nada es aleatorio. Una dirección es un mundo, un material es un signo, un color es un flujo y un objeto es un portal.
Te sorprendiste al percibir que entendías cada palabra, como si siempre lo hubieras sabido, pero olvidado. Cuando tu casa sufre, tú sientes, y cuando tú sufres, tu casa responde. No existe separación. Ustedes son un solo organismo energético. La niebla comenzó a abrirse, revelando un valle inmenso, iluminado por una luz suave. Todo parecía pulsar vida, como si cada piedra respirara junto con la tierra. Guo Pu continuó con voz calma. Hay 3 fuerzas que rigen la armonía de un ambiente: la intención, el posicionamiento y el silencio. Él tocó tu pecho, luego apuntó hacia la montaña, luego hacia el vacío entre los bambúes. La intención es tu origen, el posicionamiento es tu elección, el silencio es tu camino. El maestro entonces caminó hasta una piedra plana. Sobre ella había un pequeño objeto, similar al que tenías en casa, pero purificado, armonizado, alineado con el flujo de la naturaleza. Observa, dijo él, cómo hasta aquello que parece inofensivo guarda una fuerza que aún no sabes medir. Te acercaste lentamente. El objeto parecía emitir una leve vibración, como si fuera parte del propio valle. Cuando un objeto es colocado en un lugar equivocado, enferma. Cuando enferma, enferma la casa. Cuando enferma la casa, enferma el destino. Guo Pu alzó el objeto, lo posicionó a favor de la luz y entonces dijo: el Feng Shui no es creencia, no es superstición, no es misticismo barato. Él colocó el objeto en el suelo alineado con el flujo del viento. Feng Shui es observación, es coherencia, es diálogo con aquello que vive en lo invisible. Sentiste un escalofrío suave recorrer tu piel. La energía del hogar necesita circular como un río. Cuando encuentra un obstáculo, se acumula. Cuando se acumula, pesa. Y cuando pesa, hunde a los moradores. Él hizo una pausa para que sus palabras se asentaran dentro de ti. Tu objeto, aquel que notaste por la mañana, está haciendo eso. Sin intención, sin maldad, solo por la forma en que fue colocado, o por el peso que carga, o por el símbolo que representa. Pero hoy todo eso cambiará. El maestro entonces se inclinó y con un gesto tan simple como una brisa, reposicionó el objeto sobre la piedra. La vibración cambió al instante, el aire se hizo más ligero, el sonido del valle se ajustó. Respiraste hondo y sentiste la respiración entrar más fácil. El cuerpo reconoció, aquello era flujo. Guo Pu sonrió. Cuando cambias el lugar de un objeto, cambias también el lugar de su energía. Y cuando cambias su energía, cambias tu camino. Él se acercó un poco más, tocó tu hombro con ligereza y dijo: hoy aprenderás a identificar el objeto que atrae deudas, conflictos y estancamiento. Y también aprenderás a purificarlo, reposicionarlo y transformarlo en guardián de tu destino. El viento sopló nuevamente entre los bambúes, como si anunciara lo que vendría a continuación.
Pero antes de eso, dijo el maestro, necesitas recibir las llaves que abrirán tu percepción para ver lo que antes era invisible. El valle se silenció. Era hora de la enseñanza profunda. Era hora de las llaves espirituales. Y Guo Pu, guardián de lo invisible, se preparó para revelarlas. El valle permanecía suspendido en un silencio que no era ausencia, sino presencia. La bruma danzaba entre los árboles como si aguardara el instante exacto en que la enseñanza emergería de la boca del maestro. Sentías que estabas ante algo decisivo, no solo una lección, sino un punto de inflexión, un realineamiento de tu destino con la orden del Tao. Guo Pu caminó hasta el centro de un claro suave, donde la luz del cielo parecía reposar con dulzura sobre la tierra. Se volvió hacia ti con una mirada que no buscaba enseñar con la mente, sino despertar tu alma. Entonces dijo: hay llaves espirituales que abren aquello que está oculto. Cada una de ellas revela un modo de ver el mundo, un modo de tocar la materia y un modo de moverse en el tiempo. Sin esas llaves, continuarás percibiendo solo la superficie de los objetos, pero cuando las recibas, verás el corazón del flujo. Respiraste hondo, algo dentro de ti se preparaba. El maestro levantó la mano y dibujó un círculo en el aire con el dedo, gesto que parecía simple, pero que cargaba el peso de incontables generaciones de sabiduría. Y entonces, con la voz firme y suave al mismo tiempo, pronunció la primera llave. La llave 1, la pausa del río. Pausar es escuchar. Mira el río, dijo Guo Pu, señalando el curso de agua que corría a lo lejos. Él nunca se apresura y nunca se detiene por completo, pero antes de cada curva se calma, observa el camino, siente el relieve, se adapta. Él te miró con seriedad tierna. El río enseña que el flujo no nace del esfuerzo, sino de la sensibilidad. La pausa no es interrupción, es lectura. Es aquí donde muchos pierden prosperidad, porque avanzan sin percibir lo que hay alrededor, colocan objetos sin intención, mueven cosas sin conciencia, empujan la vida cuando deberían escuchar. Sentiste como si algo iluminara el espacio entre tus pensamientos. Cuando pausas, continuó el maestro, el chi puede revelarse. El silencio muestra dónde está el bloqueo. La calma muestra lo que necesita ser movido. Él tocó el suelo con la punta de los dedos. Antes de corregir el objeto que atrae deudas y conflictos, necesitas aprender a pausar. Solo en la pausa percibes lo que está fuera de lugar. Solo en la pausa escuchas lo que fue olvidado. Y entonces, como un soplo que atraviesa siglos, toda respuesta nace en el silencio. La llave 2, la fuerza del bambú. Flexibilidad es sabiduría. Guo Pu caminó hasta un bambú cercano y lo inclinó levemente. El bambú se dobló con elegancia y regresó a su centro como si estuviera danzando con el viento. El bambú es fuerte porque es flexible, dijo el maestro. Él no enfrenta la fuerza directa. Él acoge el movimiento, se dobla cuando es necesario y regresa al eje cuando el viento pasa. Así también debe ser tu relación con el espacio.
Él te miró a los ojos y habló. Hay objetos que solo se convierten en bloqueos porque insistes en dejarlos donde siempre estuvieron. Hay posiciones que solo crean estancamiento porque te resistes a mover lo que necesita ser movido. La energía no cambia donde hay rigidez. El maestro alzó el bambú nuevamente. Cuando entiendes la fuerza de la flexibilidad, descubres que el Feng Shui es menos sobre controlar y más sobre permitir, menos sobre imponer y más sobre adaptar. Percibiste que tu propia vida, en muchos momentos, había sido demasiado dura, demasiado rígida, demasiado inflexible. Guo Pu sonrió, percibiendo tu reflexión. La fluidez comienza en el gesto más simple, mover un objeto con suavidad e intención. Y repitió como quien sella la verdad con el viento. Nada necesita ser empujado. La llave 3, el reflejo del lago. La mente calma refleja el cielo. El maestro caminó hasta un pequeño espejo natural formado por agua estancada entre piedras. La superficie era tan lisa que parecía guardar el cielo dentro de ella. El lago solo refleja lo que es verdadero cuando está en calma, dijo él. Si te acercas con turbulencia, distorsionas la imagen. Si haces movimientos bruscos, todo se agita y nada se revela. Guo Pu se agachó ante el espejo de agua. El objeto que atrae estancamiento en tu casa no puede ser comprendido con prisa. Necesitas mirarlo con claridad, sin emociones agitadas, sin juicios precipitados. Él tocó la superficie del agua y ella onduló suavemente. De la misma forma, tu casa refleja tu estado interno. Cuando tu mente está agitada, la casa siente. Cuando tu corazón está pesado, el flujo se interrumpe. Cuando te calmas, todo alrededor encuentra lugar. Él se levantó despacio y dijo: antes de mover el objeto, mueve tu mente al estado del lago, tranquila, receptiva, lúcida. Y entonces una microreflexión brotó como flor. La calma ve lo que la prisa oculta. La llave 4, el viento invisible, moverse sin forzar. Un viento suave pasó entre las montañas, tocando el rostro de ambos. Era como una presencia viva, como si estuviera respondiendo a la llamada del maestro. El viento no se ve, pero se siente, dijo Guo Pu, y aún así, él lo moldea todo. Mueve hojas, levanta semillas, guía el tiempo. La fuerza del viento está en la delicadeza. Él abrió las manos hacia el cielo. Así debe ser tu gesto al corregir energías en la casa, invisible, suave, natural. No necesitas mover todo de una vez. Basta ajustar lo que está desalineado. Un objeto reposicionado puede cambiar toda la vibración de un ambiente. El maestro continuó: cuando intentas forzar cambios, el ambiente resiste. Cuando te mueves como el viento, todo se realinea. Sentiste la verdad de esta llave instalarse en tu pecho con profundidad. El secreto no es rapidez, es sutileza. No es fuerza, es dirección. No es control, es fluidez. Y como semilla llevada por la brisa, la enseñanza final cayó. Toda transformación comienza en el gesto invisible. La llave 5, la montaña interior.
calma es centro y poder. Al fondo se alzaban montañas inmensas, antiguas, inmóviles, silenciosas. Guo Pu apuntó hacia ellas como quien apunta hacia el propio espíritu. La montaña no se apresura, no disputa, no grita, no corre. Ella simplemente es. Y por ser, ella sostiene el cielo. El maestro llevó la mano a su propio pecho. Dentro de ti existe una montaña, el centro que no se mueve, la fuerza que no busca fuerza, la calma que no depende del mundo exterior. Él caminó hasta una piedra grande y colocó la mano sobre ella. Cuando activas tu montaña interior, nada externo tiene poder de desequilibrar tu flujo. Ni deudas, ni conflictos, ni estancamiento. Guo Pu sonrió levemente. La montaña te recuerda que tu destino no se define por objetos, sino por la conciencia con que los posicionas. La luz del valle parecía acentuar el sentido de esa verdad. Cuando estás alineado con tu centro, cualquier espacio se vuelve sagrado, cualquier objeto se vuelve guardián, cualquier movimiento se vuelve Tao. Y entonces, completó con delicadeza, la calma es la raíz de toda prosperidad. El maestro entonces dio algunos pasos adelante y te miró con profunda compasión. Estas son las llaves, la pausa del río, la fuerza del bambú, el reflejo del lago, el viento invisible y la montaña interior. Con ellas verás el objeto que atrae estancamiento desde otro ángulo, ya no como amenaza, sino como oportunidad de ajuste, como una enseñanza material que revela tu viaje espiritual. El viento sopló despacio, como si confirmara la conclusión de la enseñanza. Guo Pu entonces dijo: ahora que recibiste las llaves, podrás ver lo invisible y tocar el flujo con sabiduría. Porque aquello que parecía obstáculo será revelado como una invitación a la armonía. El valle entonces se silenció completamente. Sentiste que algo dentro de ti había renacido. La percepción era diferente, más ligera, más amplia, más profunda. Era como si pudieras por primera vez comprender el alma de los objetos y a través de ellos, el alma de tu propia casa. Si estas llaves abrieron algo en ti, comparte este mensaje. Si llegaste hasta aquí, es porque el silencio ya te eligió. Ahora, lo que era palabra se convertirá en práctica. El valle parecía respirar contigo. La niebla, antes dispersa, comenzó a moverse como si formara un camino, abriendo lentamente un pasaje entre las montañas. El aire cambió, se volvió más claro, más puro, más denso de significado. Era como si la naturaleza entera estuviera preparando el espacio para lo que vendría. Guo Pu avanzó unos pasos adelante y tú lo seguiste sin dudar. El sonido de los bambúes se hizo más grave, el viento más lento, la tierra más suave bajo los pies. Cada detalle era una invitación, cada vibración era una señal, cada instante decía: prepárate. No caminabas solo en el valle, caminabas dentro de ti.
El maestro se detuvo ante un círculo de piedras lisas, alineadas con una precisión casi imposible de atribuir al azar. Sobre ellas reposaban elementos simples, pero sagrados. Un pequeño recipiente con agua, un puñado de sal, una rama de bambú joven, una vela corta de color claro y un cuadrado de tela ligera, color arena. Guo Pu inclinó la cabeza con reverencia. El ritual comenzaría. La luz suave de la mañana se posó sobre el espacio como una bendición silenciosa. Sentiste una leve presión en el pecho, no de peso, sino de presencia. El corazón sabía que algo estaba a punto de ser restaurado, algo que quizás venía siendo pedido desde hacía años. El maestro habló sin prisa. Toda casa tiene un punto de entrada para las bendiciones y un punto de salida para los pesos. Cuando posicionas un objeto que bloquea, el flujo se invierte y aquello que debería entrar se pierde. Hoy vamos a realinear tu camino. Respiraste hondo. La respiración parecía atravesar todo el valle. Guo Pu alzó el recipiente con agua. La superficie tembló con el viento, formando pequeños círculos concéntricos, como si respondiera a la llamada. El agua es memoria, dijo el maestro. Ella guarda, ella absorbe, ella libera. Es con ella que iniciaremos. Él sumergió la punta de los dedos en el agua y dejó que gotas escurrieran hacia la tierra, creando pequeños puntos oscuros en el polvo. El agua purifica lo que fue olvidado. Después tocó la sal, dejando algunos granos brillar en la palma de la mano. Y la sal devuelve fuerza a lo que fue drenado. Con un gesto lento, él mezcló agua y sal en un único recipiente. La fusión produjo un brillo suave, como si el líquido hubiera captado la luz del sol. Guo Pu entonces se acercó a ti, ofreciéndote el recipiente. «Sostén», dijo él. Tú lo recibiste con cuidado. El peso era pequeño, pero la energía era grande. La mezcla parecía vibrar, como si insistiera en cumplir su función. Cierra los ojos. Tú cerraste. Inspira la vibración del agua. Expira aquello que no pertenece a tu camino. Inspira claridad. Expira estancamiento. Inspira luz. Expira el peso antiguo. A cada respiración algo se deshacía dentro de ti. No un pensamiento, un cúmulo, un residuo, un cansancio que no nacía del cuerpo, sino del alma. El maestro entonces tocó tu hombro y su voz vino como brisa. Ahora estás listo. Guo Pu te llevó hasta el centro del círculo de piedras. Trae a la mente el objeto que está desequilibrando tu casa, dijo él. Visualiza su forma, su color, su lugar. Siente la energía que él carga. No juzgues, solo ve. Tú viste, con nitidez sorprendente, como si el objeto estuviera allí ante ti, respirando, clamando, aguardando. Él no es enemigo, dijo el maestro. Él es solo un guardián adormecido. Hoy vamos a despertarlo. Él apuntó hacia la vela. La llama es conciencia. La encendió con un gesto. La pequeña llama se alzó, clara,
firme, sin temblor. Danzaba como si reconociera el propósito del momento. La luz revela lo que estaba en la sombra, dijo Guo Pu. Enseguida, él tomó la tela y la colocó en tus manos. Esta tela representa el nuevo lugar donde tu objeto será reposicionado. Es el altar invisible, el punto de renacimiento. Tú sostuviste la tela entre los dedos. Era suave, ligera, casi viva. Ahora, continuó el maestro, extiende la tela ante ti. Tú extendiste. El viento cesó, como si aguardara. Guo Pu sumergió nuevamente los dedos en el agua salada y, con movimientos circulares, trazó 3 formas sobre la tela: un círculo, una línea, una espiral. Cada gesto emitía una sensación sutil, como si el aire vibrara en respuesta. El círculo representa el flujo, la línea representa el camino, la espiral representa la transformación. Él te ofreció el recipiente. Moja la punta de los dedos y repite los trazos. Tú lo hiciste. Y mientras dibujabas, una sensación profunda recorrió tus manos, como si la energía circulara sin esfuerzo, como un río encontrado. Después de eso, Guo Pu colocó la rama de bambú en el centro de la tela. El bambú será el guía del reposicionamiento. Él marca el lugar donde el objeto debe renacer. Cuando regreses a tu casa, posiciona el objeto junto a esta rama y él alineará la energía para ti. El bambú siempre encuentra el cielo, incluso cuando crece en la sombra. El maestro acercó la vela al bambú sin quemarlo. La llama iluminó su superficie lisa, creando reflejos dorados. «Mira», dijo él, «cómo el fuego revela el camino sin destruir. El Feng Shui habla a través de la luz, y tú también». Guo Pu entonces alzó las manos, invitándote a hacer lo mismo. La vela tembló con el gesto. «Repite conmigo», dijo el maestro, «no como palabras, sino como vibración». Y juntos ustedes dijeron: «Purifico lo que estaba oculto, despierto lo que estaba adormecido, recompongo el flujo de mi casa y regreso al camino del Tao». La llama brilló más fuerte, como si respondiera a la llamada. El agua en el recipiente pareció brillar también. El bambú se inclinó levemente. El valle respiraba. Tú respirabas. Todo era un solo movimiento. Guo Pu cerró el ritual con suavidad. Cuando regreses a tu hogar, toca el objeto con la punta de los dedos, no con prisa, no con control, sino con respeto. Enseguida pasa un paño ligeramente humedecido con el agua que preparaste. Ese gesto despertará la memoria espiritual del objeto y expulsará las energías atrapadas que atraían deudas, conflictos y estancamiento. El maestro hizo una última reverencia al círculo de piedras. Después de eso, colócalo en su nuevo lugar, más alto que antes, más digno que antes, más alineado que antes, así como tú. Él se volvió hacia ti y su mirada era profunda como la montaña. Un objeto no crea destino, pero revela el destino, que ya estaba desalineado. Al purificarlo, te purificas a ti mismo, y al reposicionarlo, reposicionas tu viaje. La luz del valle ganó profundidad. El viento sopló nuevamente.
La llama no se apagó. Guopu sonrió. Ahora el flujo está listo para regresar. Y en aquel instante tú comprendiste. El ritual no había solo transformado el objeto, te había transformado a ti. La niebla comenzaba a disiparse como un velo que cumplió su función. El valle, antes oculto, revelaba su grandiosidad silenciosa. Era como si la propia tierra hubiera esperado por ese instante, el instante en que la enseñanza se volvería vida, el instante en que tú dejarías de ser espectador y te convertirías en flujo. Guopu permaneció en silencio por largos segundos. No era un silencio común, era el tipo que lapida, que depura, que ordena. Los bambúes se curvaban lentamente, como si reconocieran que el ritual había alcanzado su apogeo. El aire estaba más ligero, más nítido, más claro. Tú sentías eso dentro del pecho. El peso había cedido espacio a la respiración. La confusión había cedido espacio a la comprensión. El bloqueo había cedido espacio al camino. El maestro entonces comenzó a caminar y tú lo seguiste. Pero ahora algo había cambiado. No era él quien te guiaba a ti. Eras tú quien caminaba con él. La senda que se abría entre las montañas parecía haber sido creada solo para ese momento. Las piedras eran antiguas, pero firmes. El viento soplaba a una velocidad que acariciaba, no empujaba. La luz era suave, como si el sol estuviera en oración. Guopu respiró hondo y su voz surgió con la serenidad de quien habla directamente al centro del alma. Todo lo que experimentaste hasta ahora no fue sobre un objeto, fue sobre ti. La casa es extensión del espíritu. El objeto es extensión del silencio. El flujo es extensión de la conciencia. Él se detuvo ante un peñasco cubierto por musgo y tocó su superficie rugosa. La prosperidad solo regresa cuando el espíritu regresa a sí mismo. La calma solo nace cuando el corazón abandona la lucha. El destino solo se realinea cuando te sientas dentro de tu propio eje. Su voz resonaba con la naturalidad de un río que encontró su camino. Hay 3 sabidurías que sostienen todo lo que vive: lo que dejas, lo que honras y lo que permites. Tú repetiste mentalmente cada palabra y percibiste que ellas formaban la síntesis perfecta de tu viaje. El maestro entonces se volvió, mirándote profundamente a los ojos, no con intensidad, sino con claridad. Y comenzó a tejer la filosofía final, como quien cose el tejido invisible del Tao. 1. Lo que dejas. Guopu caminó hasta un tronco antiguo, caído sobre la tierra. En silencio, tocó la superficie desgastada. La vida siempre pide que algo sea dejado atrás. Un miedo, una culpa, un hábito, una forma antigua de existir. Tú percibiste que el objeto bloqueado en tu casa había sido durante años la materialización de aquello que tú no soltabas. Así como un tronco caído necesita ser devuelto a la tierra para que se convierta en abono. Ciertas energías necesitan ser devueltas al silencio para que se conviertan en camino. El estancamiento solo permanece donde hay apego. El viento sopló más cálido como confirmación.
2. Lo que honras. Guopú recogió una hoja caída y la alzó en la palma de la mano. Todo lo que honras se eleva, todo lo que negligencias se pierde. Un objeto ignorado pierde alma, una casa ignorada pierde voz, un espíritu ignorado pierde dirección. Tú entendiste, no era el objeto el que bloqueaba la casa, era el olvido, el descuido, el abandono silencioso. Cuando honras lo que guardas pasa a cuidar de ti. Él dejó la hoja volar. 3. Lo que permites. El maestro apuntó hacia el horizonte donde el valle se abría como un mar verde. Puedes alinear todo en la casa, puedes reposicionar, purificar, iluminar. Pero si no permites que la vida entre, nada entrará. Si no permites que la prosperidad se acerque, ella se quedará en la puerta. Si no permites que lo nuevo fluya, lo viejo permanecerá. Él colocó la mano sobre tu pecho. Permitir es abrir espacio para que lo invisible actúe. Es confiar en el tiempo. Es reconocer que no estás solo en la construcción de tu propio destino. La brisa los envolvió como un abrazo. Guopú caminó hasta el borde de un acantilado suave donde el viento hacía que el aire pareciera líquido. Allí, él se sentó sobre una piedra grande y te invitó a hacer lo mismo. Mira, dijo él. Tú miraste. El valle parecía infinito. Cada curva del río brillaba. Cada bambú se balanceaba al ritmo exacto. Cada piedra tenía un propósito. Y en aquel instante, sin que el maestro necesitara decirlo, tú comprendiste. Tu casa también es un valle. Tu vida también es un río. Tu destino también es una montaña. Tu silencio también es el viento. Nada estaba desconectado. Nada estaba separado. Todo era un único organismo, interno y externo, visible e invisible, materia y espíritu, respirando juntos como un solo cuerpo. Guopú entonces colocó su mano sobre la piedra y dijo: «El viento se llevó el peso y devolvió sabiduría». Tú sentiste un escalofrío suave. La frase te atravesaba como si fuera hecha de luz. Él sostuvo una pequeña rama mojada y la dejó escurrir entre los dedos. El agua sigue y lo que fluye con ella nunca se quiebra. Tú cerraste los ojos y dentro de la oscuridad tranquila, las palabras del maestro se convirtieron en imágenes, luces, caminos. Cuando los abriste nuevamente, Guopú estaba sonriendo. El silencio guarda lo que la mente olvida. Y en aquel instante tú lo entendiste todo, que el objeto sería reposicionado, que el flujo sería restaurado, que el peso sería disuelto, que la prosperidad encontraría camino, porque tú habías encontrado el centro. El maestro se levantó despacio. Ahora estás listo para volver. Tú también te levantaste con la sensación de que tus pasos eran más firmes, más ligeros, más alineados. El valle comenzó a desaparecer en la niebla. El viento se volvió más fino. La luz cambió. El paisaje se fue deshaciendo como un sueño, no porque no fuera real, sino porque la enseñanza ahora moraba en ti. Antes de que el escenario se disolviera completamente, Guopú dijo las últimas palabras. Lleva contigo no solo el ritual, sino el estado. La casa seguirá su camino.
y tú seguirás el flujo. La bruma lo cubrió todo. Después, la luz. Después, el silencio. Y cuando abriste los ojos, estabas de vuelta en tu casa. Pero nada era igual. Había más espacio entre las cosas, más presencia, más respiración, más regreso al centro. La luz parecía diferente, el aire parecía más claro, y tú sabías, el flujo había sido restablecido. Ahora, el objeto que antes atraía deudas, conflictos y estancamiento sería reposicionado con nueva conciencia, nueva dignidad, nueva vibración. Él no sería más un peso, sería un guardián. Tú respiraste y, por primera vez en mucho tiempo, sentiste que todo podría, al fin, fluir. Si esta jornada trajo paz a tu alma, escribe: yo sigo en armonía. El silencio no es el fin, es el comienzo de lo que permanece.